Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hace tiempo que no hacíamos ningún video debido a asuntos personales y lamentablemente va a ser así esporádicamente. Pero queríamos hacer este video para comentarles por la situación por la que está pasando la misa tradicional, la persecución que tiene. Y este video está dedicado a reflexionar sobre eso. Después del Vaticano II hemos visto una gran apostasía y una crisis espiritual de proporciones inmensas, promovidas especialmente desde Roma. Esto ya nos lo han advertido en las Sagradas Escrituras, es lo que se llama un tipo o tipología. Tipología bíblica es la figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina, lo que quiere decir que son proféticos los eventos presentados y no son meras ilustraciones. Representa alguna realidad espiritual futura que se había de manifestar plenamente tras la venida de Cristo. Hay un patrón que revela cómo Dios responde cuando su pueblo se rebela y lo abandona. Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Es como este ejemplo, como una comparación. Son como idiomas diversos que al final llegan a Dios. Sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison and an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Hay un solo Dios y cada uno de nosotros es como un idioma que alcanza, llega a Dios. Uno es judío, musulmán, hindú, cristiano, hay diferentes caminos. ¿Entendido? Qualcuno hindi, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini. There are different paths. Understood? Uno de esos tipos presentados en las Sagradas Escrituras es el siguiente. Un evento que Dios permitió que le sucediera a la ciudad santa Jerusalén en los tiempos del Antiguo Testamento como consecuencia de su apostasía. Así lo está permitiendo hoy con Roma, la ciudad santa del período del Nuevo Testamento. La historia nos dice lo sucedido con Jerusalén para el momento en que ocurre la aprehensión del pueblo elegido que fue llevado a Babilonia. Esta Babilonia revela una similitud asombrosa con la actual Roma. Vamos a mirar ciertos aspectos que corren en paralelo para entender la situación actual. La abominación de la desolación. Porque lo que sucede en la actualidad no es que nuestra religión sea defectuosa, sino más bien todo lo contrario. Revela lo que está en las Escrituras. Lo que estamos recibiendo hoy es un santo castigo, un castigo sobre Roma y sobre la gente infiel, infiel a lo establecido por Dios. Un sufrimiento que estamos padeciendo que incluso tiene que padecer la gente buena e inocente, como explica el video que hicimos hace algún tiempo, titulado El sufrimiento de la gente buena e inocente. Todos entramos en este castigo. Para ver este video dejamos el link en la cajita de descripción. Pero veamos estos puntos destacados en la Biblia que nos hablan de esta tipología. Esto nos va a permitir comprender de cierta manera por qué Dios ha permitido esta situación en estas últimas décadas. El profeta Jeremías vivió 586 años antes de Cristo durante el cautiverio de Babilonia. Dios le dijo a Jeremías antes de que esto sucediera, y cito, «Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos». Cierro cita.
Nótese que Dios los maldice por haber alabado los trabajos de sus propias manos y haber alabado otros dioses. Miremos esto. Uno de los aspectos más notorios de la nueva misa, instituida desde Vaticano II, que ha producido tanta desolación en las almas de los fieles, es el nuevo ofertorio. En la nueva misa, el ofertorio elimina el lenguaje de sacrificio, que es fundamental en esta oración. El ofertorio tradicional, en anticipación a la consagración, se refiere a la hostia como la inmaculada víctima ofrecida por los pecados de los fieles cristianos y el vino como el cáliz de la salvación. Este lenguaje era ofensivo para Martín Lutero y para los protestantes, así que reemplazaron esto por otras oraciones, así como la nueva misa reemplazó el ofertorio tradicional. En la nueva misa se ofrece el fruto de la tierra y el trabajo de las manos del hombre, muy similar a lo que decía el profeta Jeremías. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. En la nueva misa esto es lo que sucede. En Jeremías 2:19 al 20 dice, y cito, «Tu maldad te castigará y tu apartamiento te acusará. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es tú dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dijo el Señor Dios de los ejércitos, porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera». Cierro cita. Esta fornicación se refiere a la aceptación de la idolatría a los falsos dioses y se refiere a que se ha comportado Jerusalén como prostituta cuando se echaba con cualquiera. Esto es referencia al falso ecumenismo que hemos visto cómo lo han empujado fuertemente desde Vaticano II. Comparar a la Jerusalén en los tiempos de Babilonia con lo que ha sucedido después de Vaticano II tiene todo el sentido, ya que guarda un paralelo muy evidente. En la primera de Pedro 5:13 dice, y cito, «La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mi hijo». Cierro cita. Los historiadores explican que hay una relación entre Babilonia y específicamente de dónde escribe San Pedro. ¿Por qué Dios elige la palabra Babilonia para describir la decepción al final de los tiempos, la ciudad de las 7 colinas? Pues queda suponer que Dios elige esto para indicar que al final de los tiempos la santa ciudad de Roma experimentará una desolación similar como castigo por sus innumerables faltas contra él. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Esto es 1 Corintios 10:6 al 11.
Los eventos que hemos visto desde Vaticano II encuadran perfectamente con esto. Muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que lo haya permitido Dios? Bueno, hay que entender que la iglesia es un elemento, en su elemento humano es defectuosa, pero en su elemento divino, espiritual, es perfecta. Recordemos que en la trayectoria de reyes de Israel, muchos fueron cómplices de maldades y sin embargo fueron los descendientes del rey David, linaje de nuestro Señor. Y recordemos que al final de los tiempos la iglesia será reducida a una cantidad pequeña de fieles. El mismo Papa Benedicto XVI declaró, siendo cardenal Joseph Ratzinger, en 1969, quien predijo que la iglesia del futuro sería más pequeña, espiritual, pobre y voluntaria, enfocada en una fe profunda, en lugar de grandes estructuras o poder político, y que surgiría una nueva fuerza desde sus pequeñas comunidades de creyentes en un mundo secularizado. Él sabía muy bien esto, ya que él contribuyó a su destrucción al principio y luego estaba arrepentido. En Jeremías 3, del 2 al 3, cito, «Has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera, no quisiste avergonzarte». Cierro cita. Esto conecta con Apocalipsis 17, que dice, «La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Cierro cita. Jerusalén tenía la frente de una ramera, era la ciudad santa para cuando vivía Jeremías, pero ésta rechazó a Dios y abrazó la idolatría, al igual que Roma es la ciudad santa que su clero ha rechazado y ha abrazado la idolatría con su falso ecumenismo, y sí, con la nueva misa. En Jeremías 4:30, cito, «Y tú, desolada, ¿qué harás? Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes con pintura los ojos, en vano te embelleces, te desprecian tus amantes, solo buscan tu vida». Cierro cita. Esto dice mucho de lo externo del clero en la iglesia y de lo falso que tiene interiormente. Aquí Jeremías está vaticinando la desolación que sufrirá la ciudad santa. Podemos preguntarnos, ¿es que acaso no vemos cómo los fieles están abandonando la fe? La iglesia, parroquias desoladas, con un mínimo de fieles y en su mayoría personas de la tercera edad. ¿Qué pasa con las vocaciones? Están mínimas. En Jeremías 4:22 nos dice, y cito, «Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben». Cierro cita. En Jeremías 5, número 6, «Son grandes las transgresiones y numerosas sus apostasías, y a consecuencia de esto servirán a extranjeros». Cierro cita. ¿Es que acaso la curia romana no va de la mano con la agenda globalista? Jeremías 25:11. «Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. 70 años no es lo que tenemos de Vaticano II, o bien aproximada esta fecha, ¿eh? Jeremías 6:13 al 15. «Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño.
y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Cierro cita. El profeta Ezequiel, que también vivió en los tiempos de la cautividad en Babilonia, dijo: y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cierro cita. Y remata de nuevo Jeremías: no confiéis en palabras engañosas, diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Jeremías 7:4. Cierro cita. Pues lo mismo pasa con Roma. La fe no son los edificios y las vestiduras escarlatas. Dios está con los que le son obedientes, no con los complacientes. Esto nos hace reflexionar sobre aquellas personas que dicen: yo estoy en la barca de Pedro, aceptando cuanta barbaridad sale y cuanta herejía y blasfemia sale de Roma. Y hacemos una aclaratoria. Nosotros no estamos llamando al sedevacantismo de ninguna manera, pero sí el no obedecer aquello que no es realmente católico. Jeremías 34:30. Cito: ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección, sino que pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Cierro cita. Bueno, esto es lo que hemos visto todos estos años después del Segundo Concilio del Vaticano, empezando con Nostra Aetate, las reuniones de Asís, que las promovió fuertemente Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, y el Papa Francisco inclusive metió esta diosa Pachamama dentro de Roma. Esto es lo que nos está diciendo aquí el profeta Jeremías. Y en Jeremías 12, del 7 al 8, nos dice: he dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí, por tanto la aborrecí. Cierro cita. Y continúa algo mucho más horrible que nos advierte el profeta en Jeremías 14, 11 al 12. Y el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no lo aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Cierro cita. ¿Es acaso esto una advertencia de la persecución que se avecina? ¿Es que llorarán por lo que no supieron mantener firmes ante el enemigo? ¿Es que acaso ya no comenzamos a ver esto cuando se presentó lo del fulano virus? Jeremías nos lo advierte. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Jeremías 17:5. ¿No es esto como se ha diseñado la nueva misa, centrada en el hombre para complacer al hombre? Pero aquellos que advirtieron sobre la destrucción de la fe por el cambio de la liturgia encajan en esto que cita Jeremías a continuación. Cito: entonces dijeron: venid y urdamos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo con la lengua,
y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Jeremías 18:8. Por eso, a los verdaderos campeones de la fe les recuerda Jeremías que sucederá como en su tiempo. Jeremías 20:10-11. Porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes. Denunciadle, denunciémosle, todos mis amigos de confianza, esperando mi caída. Dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Jeremías 20 del 10 al 11. Bueno, después de analizar todo esto sobre lo profetizado, hay algo muy importante que debemos tener claro. La Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia. Está retratada en la Biblia de manera singular y no se debe abandonar por más que veamos situaciones horribles. Los protestantes, los ortodoxos, están en un grave error. Tampoco podemos seguir la línea sedevacante que argumentan que después del rey Sedequías no hubo reyes en Israel, ya que el rey Sedequías fue el 20º y último rey del reino del sur de Judá, también conocido como Israel. Su reinado terminó con la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico alrededor de el 586, y que hubo 700 años sin rey, y que asimismo argumentan que no hay papa, que la sede está vacante por todos los actos de herejía y apostasía perpetrados por los últimos papas después de Vaticano II. Pero recordemos que a Herodes, el rey Herodes, el Senado romano le otorgó el título de rey de Judea y el pueblo le obedecía. Lo criticaban, sí es verdad, y muchos lo aborrecían, la mayoría. Pero vemos que, por ejemplo, San José obedeció los mandatos de este y hasta nuestro Señor estuvo sujeto a él en cuestiones terrenales. Si bien no era de la línea de David, era el regente para el momento del pueblo. El documento del cardenal Roche contra la misa tradicional en el consistorio. Se ha publicado un documento del cardenal Arthur Roche que califica el apego a la misa tradicional como incompatible con la eclesiología del Vaticano II. El documento pretende obligar a la aceptación de la reforma litúrgica de Pablo VI como condición absoluta de fidelidad. Esta postura endurece la persecución contra el rito de siempre, tildando nuestra resistencia de falta de comunión. Kristo ay aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami ay maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po saglit para sa ilang mga anunsyo. The Music Ministry of the National Shrine of Our Lady of Lourdes. Tildando nuestra resistencia de falta de comunión. Muchísimas gracias por haber escuchado Verdad en la Red. Les recordamos que no podemos estar subiendo videos con la frecuencia que hacíamos antes, así que no tenemos mucho tiempo para responder tampoco comentarios, por eso van a estar suspendidos y solo para aquellos que quieran de verdad tener algún comentario importante pueden dirigirse a nuestro correo de verdadenlared@gmail.com.
Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga. Y si vuelve a haber otra oportunidad, más adelante haremos otro video. Gracias.